Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Como siempre, trayéndoles una reflexión bíblica, una enseñanza de la palabra de Dios. Yo creo que Dios está hablando a través de su palabra en estos tiempos, porque Él desea que la gente que no lo conoce, pues lo conozca y se arrepienta de sus pecados y crean en Jesucristo. Jesucristo es el medio que Dios está usando para que la humanidad pueda hallar perdón de sus pecados, salvación y vida eterna, que es lo que el Señor quiere. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Sin Dios serás infeliz, basado en el libro de Nahum, capítulo 2. Vamos a centrarnos entre los versículos 1 al 13 del libro de Nahum. Bueno, como tú sabes, Nahum fue un profeta que Dios usó para que dé un mensaje precisamente en Nínive. La vida de Nahum no es completamente desconocida. Por los datos que el libro aporta, se le suele fechar pues entre la toma de Tebas, que fue saqueada por Asurbanipal por el siglo VII, estamos hablando del año 668 al 627 a.C., y la destrucción de Nínive, que sucedió en el año 612 a.C. Y vamos a ver pues que Dios usó a este hombre para que predique precisamente en Nínive, que era la capital de Asiria, ¿no? El pueblo de Nínive yo creo que estaba destinado a perecer, y Nahum se encargó de decirles eso. Dios envió a este profeta para que le hicieran caso, pero no fue así. El hombre sin Dios, yo creo, no es feliz y termina mal. El creyente que se aparta de Dios, pues termina igual. Yo creo que es mejor tenerlo a Dios siempre como nuestro aliado, antes que como nuestro enemigo. Este profeta sí no tuvo el mismo éxito que tuvo Jonás. ¿Te acuerdas cuando Dios mandó a Jonás también a Nínive? Bueno, Jonás predicó el mensaje que Dios le dio y la ciudad se arrepintió y se convirtieron. En esta oportunidad no es así. En el pasaje que estamos mencionando, el capítulo 2, dice allí, subió el destruidor contra ti. Bueno, Nínive tenía un enemigo, un destruidor que se encargó de acabarlo. Dios envió precisamente a Babilonia para que se encargue de desolar a Asiria. Pero yo creo que toda persona que no tiene a Dios en su vida también se constituye un enemigo de él. Y el destruidor, que puede ser también el mismo diablo, se va a encargar de hacerlo infeliz. Hay que considerar que los creyentes, si nos apartamos de Dios, podemos incitar al enemigo a que nos dañe moralmente, espiritualmente, y nos robe la felicidad, el gozo, la paz, entre otras cosas. Hay algunos creyentes que no comprenden esto y piensan que alejándose de Dios pues les va a ir bien. Es que el mundo los ha seducido, el mundo los ha hipnotizado y le dan más gusto, más interés a las cosas del mundo, pero ya a Dios Dios no les llama la atención. La palabra de Dios, la oración, ir a la iglesia ya se vuelve aburrido para ellos y prefieren el mundo. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Yo pienso que es el mismo enemigo, príncipe de este mundo, que es el que los está seduciendo para que se alejen de Dios. En el verso 7 dice, la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Bueno, estamos hablando de Nínive, ¿no? que fue castigada por Babilonia. Dios ya estaba profetizando que eso iba a suceder, porque este pueblo no quiso arrepentirse. Miren, Dios mandó a un profeta, Nahum, pero no le hicieron caso. Y creo que la persona que vive en rebeldía no tiene la conciencia tranquila. Vive huyendo de sí misma, sin paz. Acá está graficando claramente lo que dice el profeta cuando escribe sobre Nínive, que la van a llevar gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. El libro de Proverbios, capítulo 28, verso 1, dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El impío huye, ¿pero de quién? Huye de su propia conciencia, porque sabe que ha hecho algo malo. Si nosotros nos apartamos de Dios, estaríamos, creo, en la misma condición. Estaríamos golpeándonos el pecho.
sintiéndonos mal por no haber hecho lo que Dios nos enseña en su palabra. Y la diferencia de un creyente en relación con una persona que no es, en relación con una persona que es incrédula, es que el creyente tiene conciencia de pecado. Si el Espíritu Santo mora en él, si ese hombre realmente se ha convertido a Cristo, entonces cuando él hace algo malo, se va a sentir mal, no se va a sentir en paz, se va a sentir con la conciencia culpable y no se va a sentir paz hasta que se acerque a la presencia de Dios y le pida perdón y se arrepienta y le confiese a Dios su pecado y busque el perdón de Dios. Solamente así va a poder experimentar la paz, el sosiego en el alma. Hablo de aquellos que tienen conciencia de pecado, porque aquel que no la tiene simplemente hace lo malo y no le interesa, porque tiene la conciencia endurecida, o en el peor de los casos cauterizada, como dice la Biblia, y ya no siente ningún remordimiento, ni arrepentimiento, no hay un ápice de sensibilidad hacia Dios, y esa persona pues lamentablemente se pierde. Hay mucha gente que se muere cada día sin arrepentirse de sus pecados. Nunca han querido hacerlo, y cuando están muriéndose probablemente tengan esa oportunidad, algunos no lo hacen, y se van sin Dios, se van sin Cristo. En el libro de Lucas capítulo 18, verso 13 dice, hablando justamente del publicano y el fariseo, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. En comparación con el fariseo, que se alababa a sí mismo, y que él le decía a Dios, Señor, te doy gracias porque yo doy mis ofrendas, mis diezmos, ayuno, y no soy como este publicano. Se comparaba con él y se creía superior, se creía mejor. El Señor, al ver a ambos, la oración de ambos, ¿a quién cree que justificó? Al publicano. Porque el publicano se humilló, se golpeaba el pecho en una actitud de arrepentimiento, porque su corazón estaba dolido. Tanto así que no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeándose el pecho simplemente decía, Dios, sé propicio a mi pecado. Esta es la actitud que Dios busca en el hombre, la humillación, el arrepentimiento, para que Dios pueda ser propicio a esa persona. Como el hombre es orgulloso y altivo y soberbio, pues como dice la Biblia, Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. En otras versiones dice que ni lo mira. Dios no le gusta el corazón altivo, soberbio. Si tú vas a entrar a la presencia de Dios, tienes que reconocer primeramente que tú ante Dios eres simplemente su criatura. El salmista va más allá y dice, somos polvo, no somos nada en realidad ante Dios. Él es el creador, Él es el hacedor de nuestras vidas. Y yo no puedo entrar a la presencia suya con una actitud de orgullo, soberbia, rebeldía, porque Dios no me va a hacer caso. Lamentablemente la ciudad de Nínive no quiso escuchar, no quiso arrepentirse, lo despreciaron a Nahum, su mensaje. Entonces Dios pues obviamente está enviándoles un mensaje de juicio que efectivamente se cumplió. Verso 9 dice, saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. No solamente había el desinterés de atender a Dios y su palabra, sino que lamentablemente a consecuencia de esto ellos empezaron a perder muchas cosas, bendiciones materiales. Efectivamente, cuando el rey de Babilonia ingresó, Babilonia entró a la ciudad de Nínive, sí, pues entonces hubo saqueos, hubo violencia, hubo crueldad, porque Nabucodonosor era un rey cruel. Se llevaron todas las riquezas, todos los bienes materiales que había allí, todos los efectos, toda clase de efectos codiciables, como dice. Y efectivamente, Dios puede hacer eso. Sí, en Dios está la capacidad de darte las riquezas como también de quitártelas. Creo que cuando Dios quiere arruinar a una nación, a un país, a un pueblo, que le da la espalda, que no quiere saber nada de él, una de las cosas que yo creo que Dios usa es, por ejemplo, la naturaleza. La naturaleza es la que se va a vengar del ser humano
que se ha puesto en contra de Dios. Dios va a usar la naturaleza, como dice Ageo capítulo 2, verso 17. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Mira que Dios tuvo que mandar plagas sobre su pueblo para que se dé cuenta de que está tomando una actitud incorrecta. Y no quiso convertirse. Y yo veo que en estos tiempos la naturaleza también está atacando al ser humano. Estamos viendo problemas que en la capa de ozono, bueno, el hombre mismo está contaminando, está destruyendo su hábitat, su entorno. El ser humano está depredando y ahora estamos viendo las consecuencias de todo ello. Estamos viendo que en muchos lugares hay sequías, hay terremotos, hay maremotos, este problema del efecto invernadero, lo que estamos viviendo ahora en nuestro país, el fenómeno del Niño. Yo me pregunto, ¿todas estas cosas son casualidades? ¿Son cosas que están surgiendo simplemente por surgir? Claro que muchos van a decir, la explicación científica no, es que el ser humano está destruyendo, es verdad. Pero yo también pienso que de alguna manera Dios está obrando en todo esto, porque Dios lo permite, para hacerle entender al hombre su condición de pecador, de hombre perdido que está porque no tiene a Dios en su corazón. Porque Dios quiere salvarlo. Porque Dios ya hace 2000 años atrás mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Pero mucha gente no entiende esto. La gente no hace caso al Evangelio. Y se ríen de Dios y se burlan de Él. Y ellos mismos se creen dioses para sus propias vidas, cuando son seres humanos imperfectos, frágiles y débiles ante Dios. Y todos aquellos que han negado a Dios y que han dicho que Dios no existe, muchos de ellos ya no existen, pero Dios sigue existiendo. Y Dios le sigue pasando la factura a la humanidad por todos los pecados, por todas las crueldades que está cometiendo, y lo va a seguir haciendo, ¿eh? Mientras el mundo siga dándole la espalda a Dios, mientras el hombre siga ignorando a Dios y no quiere arrepentirse de sus pecados, pues va a seguir experimentando más de lo mismo y peor todavía. Y aparte de eso, que el diablo, que es el enemigo de nuestras almas, sí, efectivamente el enemigo se va a encargar también de saquearte, de saquear a todos aquellos que se alejaron de Dios. ¿Tú crees que el diablo te va a hacer algún bien si tú te alejas de Dios? No, la Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y eso es lo que quiere hacer el diablo con la vida de mucha gente. Lo está haciendo. No es que quiere hacerlo, lo está haciendo ya. Todos aquellos que se alejan de Dios finalmente van a caer en las manos de este maléfico ser cruel, espantoso, que lo único que quiere es destruir la creación de Dios. Como te dije, el enemigo se va a encargar de saquearte, saquear todo lo que Dios te dio. Si lo hizo con Job, pues lo puede hacer contigo también. No lo permitas. Si tú te alejas de Dios, recuerda lo que te podría pasar. En el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 24, dice: ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? ¿No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley? Mira, esto es claro lo que dice Isaías. Isaías está diciendo que si Dios entregó a Israel para que Asiria, para que Babilonia se encarguen de destruirlos, ¿quién lo hizo? Fue Dios, que entregó en botín a Jacob, entregó a Israel ¿a quién? A saqueadores. ¿Y qué le pasará al creyente que se aleja de Dios? ¿Qué le pasará al creyente que se aparta de Dios, que dice, no, yo no quiero estar con Dios, yo quiero vivir mi vida a mi manera, a mi antojo? ¿Qué va a pasar? Hay un saqueador, ¿eh? Por si acaso. Ese saqueador es el diablo. Al alejarte de Dios es como que te estás rindiendo al diablo, es como que tácitamente le estás diciendo al diablo, aunque no se lo dices conscientemente, pero le estás diciendo, muy bien, estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras. ¿Qué va a hacer el diablo? Te va a saquear, te va a destruir moral y espiritualmente, va a quitar todas las bendiciones y riquezas espirituales que has recibido de parte de Dios para arruinarte. ¿Eso es lo que quieres? Bueno, ese es tu deseo.
Pero aquel que es sabio y conoce muy bien a Dios, nunca se va a alejar de Él. Nunca se va a alejar porque es mejor estar en las manos de un Dios amoroso y bueno que estar en las manos de un ser cruel, tirano, opresor como es el diablo. Bueno, estamos hablando de Nínive, ¿no? Que era un pueblo pagano, sin duda, pero que Dios también le está dando una oportunidad para que se arrepienta, como lo hizo con Jonás, pero esta vez la cosa no funcionó. Aún tenía todo el mejor deseo de que el pueblo de Nínive pueda arrepentirse, pero no lo hizo. Y no solamente, yo creo que cuando viene la destrucción material, cuando vienen los problemas en que fracasas, no hay éxito, no hay bendición, se cerró el cielo y no hay bendición, no hay respuesta porque estás alejado de Dios, porque no quieres arrepentirte, porque tú quieres llevar tu vida a tu antojo y a tu manera, pues empiezan a venir los problemas también emocionales, digo yo. La salud mental empieza a ser afectada. Verso 10 dice, vacía, agotada y desolada está. Habla de Nínive. Y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. La vida sin Dios es una vida desolada, mi querido amigo, con un corazón desfallecido, sin ganas de vivir, y encima las enfermedades se asoman para dañarte. Lo peor es que Dios mismo está contra ti y no te escucha. Lo tienes por enemigo. Eso es terrible. Para mí eso es lo peor, ¿eh? Que Dios esté contra ti y que sea tu enemigo. El Salmo 32:3, el salmista dice, y justamente creo que él está graficando un poco lo que estamos diciendo cuando dice, mientras callé, o sea, mientras no confesaba a Dios su pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, dice. ¿Sabes? Hay enfermedades del alma, hay heridas del alma, que creo en muchos casos pueden ser peores que las enfermedades del cuerpo. Sí. Y tú no debes permitir que eso pase en tu vida, mi querido amigo. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, pues dile a Dios que Él entre en tu vida. Pídele a Cristo que sea parte de tu vida. Cree en el Señor Jesucristo. Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte, Él quiere perdonarte. Pero acércate a Él con una actitud de fe. A veces los creyentes también, sin darnos cuenta, podemos estar abriendo puertas a este tipo de males por nuestra desobediencia, por no hacer caso a la voluntad de Dios. Y podemos también desfallecer y desalentarnos de la vida cristiana, alejándonos de Él. Job capítulo 33, verso 19 dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, su vida a los que causan la muerte. Sí, esto pasa con el hombre que se aleja de Dios. Tú me dirás, pero bueno, hermano Walter, hay mucha gente que también no cree en Dios y puede estar pasando estas experiencias. Es verdad, la enfermedad que nos va a llegar a todos sin duda, pero yo creo, por un lado pienso que Dios es un Dios compasivo. Hay personas que sufren a causa de su pecado. A causa de su pecado, ojo. Sufren porque le dieron la espalda a Dios, no quieren saber nada de Él, y le vienen toda suerte de males y calamidades. Y lo que es peor, están tan ciegos espiritualmente que no entienden, no comprenden, no disciernen, y piensan que hasta le hicieron brujería, le hicieron daño. Miren, no creen en Dios, pero creen en la brujería, y la brujería viene del diablo. O sea, no le quieren creer a Dios, pero quieren creer en el diablo, en otras palabras. Y dicen, me han hecho brujería, pero le dicen, arrepiente de tu pecado, pide perdón a Dios, y no quieren hacerlo. Y empiezan a experimentar una serie de males en sus vidas. Yo creo que es diferente al hombre que cree en Dios, porque el hombre que cree en Dios también puede sufrir enfermedades, dolencias, no voy a decir que no. Yo conozco amigos, hermanos, siervos de Dios que se han muerto con cáncer, se han muerto con diabetes, les dio complicaciones por la diabetes.
Sí, pero Dios es un Dios compasivo, digo yo, porque no ha permitido que muchos de ellos estén pasando por situaciones de quebranto y dolor terrible. Dios se los llevó. Muchos de ellos murieron con la esperanza, ojo, con la esperanza de que van a resucitar, porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza del que cree. Pero el que no cree en Dios puede decir lo mismo. El que no cree en Dios puede decir que también va a resucitar, de que va a resucitar, pero no va a resucitar para vida eterna, va a resucitar para una condenación eterna. Así que aparte de lo que han sufrido aquí en la tierra, aparte de que han vivido los estragos de haberse alejado de Dios, aparte que el diablo los ha vapuleado y ha hecho con ellos lo que ha querido, van a tener que irse a un lugar terrible que se llama el lago de fuego, donde van a ser confinados para un eterno sufrimiento del cual nunca más van a salir. Esto lleva a mucha gente a razonar y a pensar y decir, pero ¿cómo Dios, siendo un Dios bueno, va a permitir que haya esto? ¿Cómo Dios, siendo amor, va a permitir que la gente vaya a sufrir a un lugar terrible como el lago de fuego, el infierno? Esto va en contra del carácter de Dios. No, no va en contra. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está hablando, te está advirtiendo, te está diciendo, por lo mismo de que te ama, te está diciendo que Él no quiere que tú vayas a ese lugar. ¿Comprendes? Él te dice, líbrate de la condenación eterna, te lo está diciendo, pero tú no haces caso. El Señor te dice, arrepiéntete de tus pecados, conviértete a Jesucristo, pero tú dices, no necesito. Ya, ellos son los que razonan y dicen, pero como un Dios, siendo un Dios de amor, va a permitir que haya lago de fuego. Sí, hay lago de fuego, pero Dios te está advirtiendo de que Él no quiere que vayas. Pero te está diciendo que tú vas a ir ahí siempre y cuando tú no te arrepientas y vivas tu vida a tu antojo, viviendo según el mundo, según las obras de la carne, llevando tu vida a tu manera, en rebeldía y desobediencia, haciendo lo malo. Pues si llevas ese tipo de vida, te aseguro que te vas a ese lago de fuego, aunque tú razones y digas, pero ¿por qué un Dios de amor? Mira, no interesa, te vas a ir allí. Hay mucha gente que está allá en el infierno, están lamentándose allí por no haber hecho caso a la palabra de Dios, y lo único que les espera es escuchar su sentencia para irse al lago de fuego, porque para ellos ya no hay salvación. La salvación es ahora, mi querido amigo. Dios quiere restaurarte. En el versículo 2 de este pasaje de Nahum dice, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Dios habla de su pueblo acá, que en verdad el pueblo de Israel también sufrió los estragos de su rebeldía, desobediencia, a pesar de que Dios les mandó profetas y les decía que se arrepientan, no quisieron. Dios mandó un montón de profetas, pero no le hicieron caso. Entonces Dios les dijo que iba a traer sobre ellos a los destruidores. Babilonia también se encargó de destruir a Judá, Asiria se encargó de destruir al pueblo de Israel, y tuvieron que experimentar 70 años de desolación, donde fueron llevados cautivos a Babilonia y donde fueron maltratados por una nación pues que los había dominado. Dios lo permitió, pero Dios habla de una restauración. Dios habla de restaurar la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Sí, Dios tiene un propósito para su pueblo, por si acaso. Dios sabe que Israel es la nación que son descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Sí, pero también Dios sabe que ellos tienen que arrepentirse de sus pecados y tienen que creer en Jesucristo para que sean salvos. No porque son israelitas se van a salvar, no. También tienen que creer en Jesucristo. El judío que no se arrepiente y no cree en Jesucristo, lamentablemente se va a perder. Pero el judío que cree en Jesucristo y lo reconoce a Él como el Mesías, porque Él es el único Mesías, no hay otro, y cree en Él, se salva. Toda persona ahora, gentil, judío, no interesa, acá ya no hay diferencias. Se rompió la barrera de divisiones, como dice el apóstol Pablo. Todos, sin excepción alguna, no interesa de qué nacionalidad, de qué color de piel, de qué estatus social, no interesa. Todos necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo para ser salvos. Dios no quiere que el pecador muera, tampoco desea que sus hijos que se alejaron de Él se pierdan. Por el contrario, Él desea que se arrepientan y vuelvan a Él para ser restaurados.
El libro de Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?, le dice el Señor al pueblo de Israel. Que lo está diciendo a través del profeta Ezequiel. Sí, Dios mandó profetas para que les adviertan, para que les digan que se conviertan. No hicieron caso. Hoy día Dios también está enviando hombres que predican el Evangelio, hombres que predican la palabra. Tú vas a escuchar mensajes así como este y otros más de personas que están predicando para que la gente se arrepiente de sus pecados. Hoy día usamos los medios como las redes sociales y también obviamente en reuniones presenciales, en las iglesias, en los auditorios, en los lugares donde Dios permita que podamos usarlos para predicar el Evangelio, porque el único fin es ese, que se predique el Evangelio para que la gente se convierta a Cristo, porque Dios quiere salvar almas. ¿Cuánto tiempo vas a vivir tú, mi querido amigo, en este mundo? 50, 60, 70, tú no sabes cuántos años vas a vivir. Pero te pregunto, ¿vas a vivir según tus deseos, tus antojos, según el mundo, los deseos del mundo? ¿Vas a vivir de acuerdo a eso, a las filosofías del mundo, desligado de Dios? Puedes vivir tu vida así, pero ya sabes lo que te espera. Y aunque tú razones y digas, mira, pero como Dios es un Dios de amor, va a permitir, no, aunque pienses así, Dios te está advirtiendo, te está diciendo que Él no quiere que vayas allí, Él no quiere que te pierdas, Él no quiere que te vayas al infierno, no quiere que te vayas al lago de fuego, pero si tú haces caso omiso, resistes a la palabra, pues eso es lo que te va a venir. La palabra restaurar significa reparar, restablecer, restituir, recomponer, reinstaurar, renovar. Dios quiere restaurar la vida de todos aquellos que se acercan a Él en una actitud de arrepentimiento y fe. Esto quiere hacer Dios contigo, esto quiere hacerlo con la iglesia, si se lo permitimos. Caso contrario, seguiremos igual o peor. No lo permitamos, no lo permitas. Acepta a Jesucristo, conviértete a Jesucristo. Como dice el Señor en Jeremías 15, 19, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Que la gente del mundo se convierta a Cristo, pero tú como hijo de Dios quieres no te conviertas al mundo, porque estarías descendiendo terriblemente en tu escala espiritual, estarías yéndote a la perdición eterna si es que decides volver atrás. Espero que no lo hagas. Más bien, mantente en tu fe puesta en Cristo, porque Cristo es el autor y consumador de la fe, y que Dios te use para que tú también lleves el mensaje del Evangelio a todos aquellos que necesitan de él. Y espero que así sea. Te agradezco por este tiempo que me has permitido tener para compartirte esta reflexión, y que Dios te bendiga.